¿Qué onda? ¿Todo bien? Sí, acá andamos con frío después de costar levantarme de la cama, pero bueno, acá estamos en un nuevo programa de brujas que la verdad vamos a tratar un tema que me parece muy interesante. Mika no va a poder estar hoy en este programa, pero se viene un post de ella muy bueno, muy copado y que lo vamos a estar subiendo por la página de Vainilla Fresh. Está bonita. A pleno, ahí haciendo una monedita en estos tiempos tan complejos para las moneditas. Sí, la verdad que hizo frío toda esta semana. Yo padecí mal el frío. Esta mañana me levanté y dije, por favor, que termine el invierno. No. Y recién empieza julio, imagínate. Sí, yo esta mañana como, no, ¿cuántos días de invierno quedan? Ayuda, no. Aparte mi departamento es muy frío. Muy, 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 muy frío. Y bueno, nada, por ahí como que prendo el horno de la cocina, ¿viste? Y lo dejo abierto como para que tome temperatura acá. Y el otro día leí en un diario que una familia se había intoxicado con el horno y que cayeron al hospital y los salvaron de pedo. Y fue como uno, qué peligro lo de la calefacción sí. Y eso. Sí, así que en la noche, como buena paranoica, en la noche lo que hago es dormir sin calefacción. Por ende, me levanto y es una heladera mi departamento, literal, muy frío. Claro. Así que no, la estoy padeciendo con el invierno. Este año me he dado cuenta que he envejecido un poco más. Bueno, Juli, como bien decías, le vamos a dejar de contar a la gente nuestra vida personal que no le importa. No, como bien decías, vamos a charlar un tema que un poco está como en las redes también, ¿viste? Hay como una movida en relación a esto. En la semana fue el Día del Orgullo. El 28 de junio fue el Día del Orgullo. Hace poco hemos estado celebrando que se aplica finalmente el 1% del cupo laboral trans en el área estatal, sería, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado ahí como rosqueando en ese tema, siempre intentando recurrir a las fuentes más piolas que podamos, con la mayor perspectiva posible y sobre todo charlar con gente cuando tiene que ver sobre identidades, porque siempre nos cuestionamos nosotras y es como, che, loco, da que hablemos nosotras de identidades trans, ponele, siendo dos mujeres cis súper privilegiadas. Creo que sí, el darnos cuenta de nuestros privilegios y el poder charlar con otras realidades, con otras identidades, es muy enriquecedor en el sentido de que, bueno, puedo salir de mi burbuja de privilegios y me puedo dar de que no todos tienen los mismos derechos que yo. Que, por ejemplo, yo puedo acceder a un trabajo, pero hay gente que no y por lo tanto necesita un cupo laboral trans, por ejemplo. Ahora, un tema que nos parecía específico a tocar, porque está muy movido en las redes, pero también porque es muy importante. Seguimos insistiendo con la educación sexual, seguimos insistiendo con un montón de cosas en todos los programas, pero es muy importante tocar el tema de las infancias trans. Sí, temazo, porque aparte es como que no es muy, muy tocado también y tiene mucha importancia, está muy ligado a la ESI, es como que siempre estamos revolviendo el mismo tuco, ¿no? Y cada vez aparecen cosas más nuevas y cosas más, no más nuevas, pero sino cosas como que están ahora en discusión y que bueno, te vas dando cuenta, vas hilando que las infancias trans son, por ejemplo, para las infancias trans es fundamental y no sé, hasta vital diría, la ESI, ponele. Entonces, bueno, como que vamos hilando y nos encontramos siempre un poco en la misma rosca. Está muy movido en las redes porque, bueno, hay una colecta, pero bueno, nos parecía fundamental charlar sobre las infancias trans y bueno, invitamos a, como siempre, a alguien que por ahí la tenga un poco más clara o por ahí que sea parte de comunidades para poder intercambiar y nosotras, como decía Julia, ahí reeducarnos también, ¿no? Sí, hay muchas cosas que nosotras podemos no saber por el simple hecho de no ser una persona trans o de no convivir con una persona trans, como también hay un montón de cosas que capaz tenemos naturalizadas, que son machistas, que son homofóbicas, que son transfóbicas, que no nos damos cuenta por eso, porque están naturalizadas.
hablando con unos amigos, estábamos conversando así como, bueno, ¿cuál fue el papelón que así re discriminatorio que o el papelón así que te mandaste que dijiste, uy no, tragame tierra? Y bueno, ahí comentaba un pibe que una vez adelante una piba boliviana hizo un comentario re despectivo, que es como re común, entre comillas, y que está muy naturalizado sobre la nacionalidad boliviana, ¿no? Y fue como ahí discutiendo y debatiendo un poco de como, che, loco, qué abuso que está impuesto y tan, no sé, sumergido en nosotros la discriminación y eso que no nos damos cuenta por ahí. Como que es súper importante repensar cómo claro, hablamos, no solo depende de la gente con la que te rodeas, sino también mucho de tu ámbito familiar. Si creces en un ámbito donde, bueno, tus padres, tu madre, tus abuelos tienen unas actitudes xenófobas, machistas, y un poco vas incorporando eso. A veces te das cuenta y a veces no. Claro, a veces lográs salir de esa y bueno, pero sí, en toque la posta es que se mama eso, se mama mal. Bueno, nos adentremos al tema. Existen barreras para las adultas, para las personas adultas queer, y entonces, bueno, ahí como charlábamos, Juli, un toque de, bueno, ¿qué son las infancias trans? Y hablar de esto y de las adolescencias trans se torna como complejo, como que es algo que no está, viste, muy como, bueno, una infancia trans. Un niño puede ser trans, puede sentirse en otro, sí puede. Esto que nos ocurre de, bueno, de asombrarnos ante las niñeces trans es porque no pensamos a las niñas como sujetos de derecho, ni los vemos autónomos, ni agentes competentes en la construcción de sus vidas, viste que es como, bueno, es niño, no sabe nada, no entiende, como subestimar, ¿no? Pero la verdad es que desde una perspectiva adultocentrista se la ve únicamente como seres débiles, ¿viste? Como te decía yo, como no, es chiquito, no sabe, no entiende, no se da cuenta. Es una etapa, es una moda. Claro. No, me refiero a cómo vemos los adultos o les adultes a las niñas, por ahí como es chiquito, no entiende, no sabe, no puede hacer más allá de la identidad, ¿no? En general. Es como, hay un problema en la casa, ay, bueno, pero es chiquito, no se da cuenta. ¿Me entendés? Es como, bueno. Y bueno, acá, viste como que son seres débiles que deben ser controlados, controlades, vigilades, protegidas por los adultos, a quienes se les concibe como única parte racional y con autoridad en la relación dual entre, bueno, críe y adulte. Esto hace que el bienestar de las infancias se mida basándose en su vida futura y no en su bienestar puntual, digamos, presente, actual. Los recursos y los derechos están distribuidos de forma desigual entre adultos o progenitores y las niñas. Y esto hace que la infancia sea atravesada como un proceso de desarrollo bajo los términos esperados y deseados por la sociedad adulta, por supuesto, para ser convertidas así en adultos normales, adaptados, todo eso de lo hegemónico, ¿no? No obstante, los progenitores no poseen el poder absoluto sobre la decisión en la vida de los hijos, aunque no les guste a algunos, o algunas, o algunos, es así. Las niñas son actores activos en sus sensaciones, decisiones, y tienen la capacidad para hablar por sí mismos, por supuesto. Así que eso, que por ahí es re dañino, ¿viste? Subestimar tanto a las niñas como seres humanos autónomos, con eso, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, de los problemas por ahí quizás sacándonos un poco de la identidad, como para que caigamos en la que caí yo, digamos, en general, ¿no? En sí, el niño hay un problema grave en la casa, un problema de violencia, bueno, no se va a dar cuenta, no sabe, no entiende, como que lo subestimamos mucho y me parece súper dañino. Bueno, esto se suele asociar de forma reduccionista o rol causal de padres y madres en la asunción de una identidad no cisgénero en la infancia. En pocas palabras, se presume brutalmente esta madre, este padre, este cuidador o cuidadora o cuidadores le lava la cabeza a este niño. Esa línea de pensamiento se enmarca en el desconocimiento y el rechazo. Bueno, según una encuesta del 2019 sobre vulnerabilidades de la población trans realizada por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos con apoyo de la UNICEF,
ONUCIDA y la FALGBT, el 70% de las personas trans adultas se autopercibieron tales antes de los 12 años. Pero solo una sexta parte de ellas pudo expresarlo socialmente en tiempo real. Y más de la mitad tuvo que esperar más allá de los 13. Bueno, ¿te acordás lo que charlábamos con Mati, Juli, de la discriminación y del odio tan intenso de niñes, de lo difícil que era ser niñe y darte cuenta, o expresar, no darte cuenta, expresarle a tu familia que eras trans? Ponele. Claro, niñez, esta palabra que decís, tuvo que esperar. O sea, tiene que esperar y tuvo que estar reprimido todo un montón de años porque tuvo o que niñas esperar. Con 12 años viviendo en la calle, ponele. Claro. El costo, ¿no? Bueno, según el mito existente en torno a la relación entre la edad de las chicas y su capacidad de decidir, se aplica que la temporalidad de la constitución subjetiva de carácter singular no puede equiparse o reducirse a la universalidad de una norma. Muy ñoño, pero bueno, esto aplica para la equivocación torpe de entender los 18 años como un momento de capacidad subjetiva de decisión. El tiempo subjetivo y el de la norma nunca se ajustan demasiado. Bueno, ahora hay mucho avance en ese sentido en cuanto a las cuestiones de tenencia de los niños, de las niñas. Viste que antes era como, bueno, fallaban, viste, sin tener en cuenta qué decisión podía tener el niño. De hecho, hasta cierta edad vos podías, en realidad, a cierta edad vos podías como decir, bueno, me quiero ir con mi viejo, me quiero ir con mi vieja. Ahora como que, nada, hay ahí un avance en cuanto a esto que dice de que se espera hasta los 18 años como un momento para tener capacidad de decidir. Hoy, bueno, se tiene en cuenta esto que dice al final, súper ñoño, el tiempo subjetivo y el de la norma nunca se ajustan demasiado. Y sí, por ahí no tiene que ver con tu edad en cuanto a las decisiones o a las necesidades que tenés. De esta manera, o de esta forma, negarles su identidad es vulnerar sus derechos y no genera más que dolor, angustia en ellas y, bueno, sus familias en algunos casos, ¿no? El derecho a la igualdad y a la no discriminación son principios básicos de los derechos humanos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas en el 1945 y en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 1 es claro. Gente homofóbica, por favor, por lo menos que les entre por el lado de la ley. De la ley, sí. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por favor, entiendan. La Convención por los Derechos del Niño, incluida en el artículo 75 de la Constitución, consagra el derecho de niñas y niños y adolescentes a no sufrir discriminación, el derecho a la identidad, a ser escuchadas y a expresar sus ideas libremente en todos los asuntos que les afectan. Sí, y hablando de leyes, como decías, Vale, no solo, bueno, todo esto que decías de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino también hay que tener en cuenta que acá en Argentina se ha avanzado mucho durante la última década en cuanto a derechos y en cuanto a la visibilidad de las personas trans, no binarias y queer. Y por ejemplo, la ley 26.743, que es la de identidad de género, ha sido como pionera en el reconocimiento y en el trato digno, no solo ante la ley, sino también ante el sistema educativo, el sistema laboral, el sistema de salud. Entonces esta norma como que las despatologiza por completo, y este punto es muy importante, teniendo en cuenta que la ley fue promulgada en 2012, y pensar que estamos recién hace 2 años que la Organización Mundial de la Salud eliminó de la lista de enfermedades mentales a las identidades trans. O sea, hace 2 años la gente seguía pensando que ser una persona trans era una enfermedad. Entonces tenemos muchísimo por luchar y muchísimas cosas que derribar, digamos, en cuanto a eso, ¿no? Y bueno, en este marco y bajo esos fundamentos fue sancionada la ley de identidad de género, que bueno,
Incorpora también en ese sentido la niñez trans, que bueno, ha sido uno de los aspectos distintivos del resto de las leyes de identidad de género promulgadas en el resto del mundo. Y nuestra ley ha destacado el derecho al trato digno y ha brindado la posibilidad a las niñas, niños y adolescentes de acceder al cambio registral de su documento nacional de identidad, realizar tratamientos hormonales y también realizarse intervenciones quirúrgicas. Entonces, una infancia reconocida, libre de prejuicios y estigma, con pleno goce y acceso a derechos, habla no solo de niños, niñas y adolescentes que puedan desarrollarse sanamente y crecer libres, sino también de una sociedad inclusiva, más justa, más equitativa e igualitaria. También ahora estamos en las redes, este influencer Santiago Maratea, que bueno, es reconocido por promover en redes sociales las campañas que permitieron, por ejemplo, pagar el tratamiento de atrofia muscular espinal a la bebita Emma, y que también ayudó a un equipo argentino de deportistas para el sudamericano en Ecuador, también que ayudó con darles camionetas a la comunidad wichí, ya que no tenían una ambulancia, digamos, y la necesitaban urgentemente. Entonces, en esta ocasión... Viendo problemas políticos desde las redes. Claro. En esta ocasión, Santi Maratea se encuentra liderando una iniciativa que tiene como objetivo la creación de una fundación, un observatorio y una casa destinada específicamente para elaborar políticas en torno a las infancias trans. Digamos, si bien tuvo muchos cuestionamientos, la colecta sigue. A día de hoy, 2 de julio, si mal no recuerdo, necesitan alrededor de 10 millones de pesos para, bueno, poder juntar todo lo que necesitan realmente y para poder ponerse en marcha con toda esta movida que nos parece muy importante. Y que fue por esto que dijimos de hablar de las infancias trans, porque no solo estamos hablando de hacerle un seguimiento a ese niño que que está, digamos, en descubrimiento de su identidad, sino también me parece muy importante tener en cuenta qué rol va a seguir la familia. Porque, como bien hablábamos con Mati, hay muchas familias que no aceptan a sus hijos trans y que tienen que buscarse la vida a muy corta edad, son echados de sus casas, entonces como que hay que ver también qué vamos a hacer con las familias, qué vamos a hacer si hay una persona trans en una escuela, por ejemplo, cómo va a actuar la escuela frente a eso, cómo va a enseñarle, por ejemplo, al resto de los estudiantes a respetar, más que nada, y a entender que es algo normal, que es algo que le puede suceder a cualquiera. Entonces, nos parecía importante hablar de este tema y de también traer a una persona que nos pueda orientar mejor y que nos pueda guiar más en todo lo que es infancias trans. Sí, de buena, Juli. Así que bueno, vamos a estar charlando con Meli. Sí, vamos a estar charlando con Meli, que es del red de equipo de disidencias. Pero bueno, le vamos a pedir a ella que se presente y que nos cuente más bien de ella, de toda esta movida que es donde está metida. Y bueno, así que vamos a pasar a hablar con ella. Hola. Hola, Meli. Hola, buenas. Bueno, no sé si te querés presentar. Primero te queremos agradecer que te hayas querido sumar. Nos parecía muy importante abordar todo el tema de las infancias trans y queríamos hablar con una persona que esté más metida en esto. Bueno, dale, me presento. Mi nombre es Melina, me dicen Mel Minio. Soy psicóloga, soy parte de la red de psicólogos feministas y aparte trabajo en un municipio acá en la provincia de Buenos Aires, coordinando un consultorio LGBT y en el programa de salud sexual del municipio.
Así que bueno, trabajo un poquito con eso. Y bueno, tenemos como un mundo de diferencia, porque acá, no sé cómo es la situación en Buenos Aires, pero al menos acá todo el tema de lo que es la ley de educación sexual no se tiene en cuenta, no se está implementando. ¿Allá han tenido que luchar mucho por eso o no tanto? Y yo creo que el tema de la ley de educación sexual es un tema en general, termina siendo medio voluntades como activistas, ¿no? Quienes la implementan, o en alguna que otra escuela más progre, pero no es algo que esté recontra saldado ni asegurado en ningún lado. Ya te digo, hay instituciones o personas que forman instituciones que son más piolas, pero no es que es homogéneo. Incluso hay un montón de nuevas actualizaciones o críticas que desde los activismos se le hace a la ley de a la ley de educación integral, pero no, nada, ni siquiera se implementa con los principios y los criterios que salió ya hace un par de años. Está complejo ese tema. Y por ejemplo, desde la red de psicólogos feministas, ¿cuáles como objetivos principales o qué tipo de actividades realizan? Tenemos varias patas. Por un lado, hacemos, atención clínica, o sea, somos una red de psicólogos que ofrecemos tratamientos terapéuticos. Funciona de manera privada, por decirlo de alguna manera, porque son pagos las consultas con los psicólogos. Tenemos una serie de tratamientos ad honorem o con precios más accesibles, pero funciona como con una lógica no de institución pública, porque no es del Estado. Esa es como una de las patas más fuertes, y lo otro que realizamos son todas capacitaciones, difusiones, campañas de propaganda o de discusión como para meter la parte feminista y militante también dentro de la psicología, que creemos también que es algo que no abunda mucho. Hay mucho psicologismo muy reaccionario, muy, lo que no es el feminismo, ¿no? Como bastante retrógrada inclusive, y que particularmente con algunas poblaciones en particular, como podría ser la LGBT o como podrían ser las personas que sufren violencia o que han atravesado algún tipo de cuestión machista, suele ser bastante revictimizante y patologizadora. La psicología como más hegemónica, que todavía sigue estando en nuestro país. Entonces, desde ese punto, la red trata de hacer como una contraparte y aportar nuestro granito y también nuestra disputa ideológica dentro de la psicología como posicionamiento político y ético también dentro del campo de la salud. O sea, tenemos una postura y creemos que es importante aclararla y tenerla, porque si no, se hace mucho daño en nombre de la salud mental también. Claro, que por ahí es como ese, salud mental, súper esperanzador, y bueno, hay todavía procedimientos y un montón de cosas que no tienen nada que ver con la salud mental. Y sobre todo, me imagino que, para adentrarnos un poco en lo que es las infancias trans, ¿ustedes laburan, ponele, con infancias trans, los abordajes que hacen? Sí, tenemos ahí como una disputa interna dentro de la red, porque laburamos con infancias, sí, laburamos con disidencias, diversidades. Tenemos ahí entendemos que es un tema donde falta trabajar un montón y sensibilizar un montón a nivel social, así que por eso también me parece que está piola lo que ustedes están haciendo y estos espacios de difusión o poder poner la discusión sobre el tema, porque nosotros creemos que tanto como la psicología específica para diversidades, por ejemplo, o disidencias, no debería ser tal, no debería ser una clínica específica para las infancias trans, sino que deberían ser clínicas como respetuosas y atentas a que, todos somos personas diversas, la diversidad es parte
de la humanidad. Seguís en esa de casillar, es como que sectorizás, seguís en esa de distinto, necesitas otra cosa que no va con esto de la normalidad, sería, ¿no? Tal cual, sí. Y ahí entramos en contradicción, porque también entendemos que por algo somos psicólogos feministas, y entendemos que hay que dar una respuesta desde esto, desde el amor, desde el respeto, desde tener algunas concepciones de los distintos tránsitos por la vida, porque es cierto que no es lo mismo, específicamente con esto de las infancias trans, no es lo mismo ser una infancia contrahegemónica o diversa, o que es totalmente distinta a otros trayectos más heterocisnormados, que porque la sociedad no responde de la misma manera. Entonces, por ahí la cuestión o la complicación no está tanto en las personas en sí, sino como en la sociedad, como disciplina nuestros recorridos o nuestros cuerpos, cuando queremos corrernos un poquito más de lo que es lo normal o la norma social. Entonces ahí sí hay cosas muy específicas de algunos. Sobre todo que los progenitores todavía, en su mayoría, por más que por ahí tengas, qué sé yo, no sé, tengo amigas, ponele, o conocidas, o gente que es madre o padre, ponele, para ponerle un poco más así, en padre-madre, y ponele que son muy adultocentristas, entonces todavía está eso, que recién lo habíamos preparado ahí como una intro con Juli, y habla mucho sobre, cómo se comportan también las personas a cargo de las niñas, ¿no? Y cómo apenas nacemos está nena o nene, qué comportamiento, y nunca, al menos, no sé, creo que conozco una piba influencer que tiene como una libertad hacia su hija, en qué se siente y en qué no, sin encasillar es trans o es binario, todo esto que por ahí las niñas es como, no nacen, y los adultos o les adultes son quienes van como guiando de alguna manera a cumplir ciertas normas y cuestiones estereotipadas. Sin ir más lejos, si nacés niña, digamos, con genitales femeninos, te ponen aritos cuando nacés. Ni siquiera te preguntan si querés o no, porque no podés decidir por tu propio cuerpo, pero ya desde la situación de ponerte aritos, es algo que tendríamos que pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Hace realmente falta ponerle un arito a mi hija si capaz que no lo quiere o se arrepiente después? Entonces como que hay un montón de cosas que no nos damos cuenta, desde el regalarle una muñequita para Navidad, regalarle ropa rosa, vestirla con vestiditos, es como que cuesta todavía mucho en los padres, porque vienen con una educación donde rosa para niñas, azul para niños. Sí, tal cual, es que sí, por eso digo, es una sociedad que nos normaliza o normativiza de determinada manera a todos. Digo, después ahí estamos quienes nos adecuamos más o menos a eso que nos dicen que somos, ya desde ponernos un nombre, esto de los aritos, la ropa, la crianza, que ahora se está cuestionando un montón, pero hasta hace unos años era tal cual, la fila de las nenes, la fila de las nenas, los juegos en el jardín eran las casitas y los autitos por separado. En las primarias y secundarias muchas veces cuando hacemos educación física es el fútbol para los chicos y, vóley, handball. Hay actividades como remarcadas en los lugares donde nos instituyen y nos socializan. Entonces, eso es como lo más complejo, que va a tener un proceso de cambio, por eso está bueno lo de la ESI, que nos falta un montón, ahí va a haber que seguirlo luchando, por desarmar todos esos preconceptos que tenemos como sociedad, y sí, que después se reproduce en las crianzas, en las familias, en todo básicamente. Nosotras siempre con Juli nos pasa algo re loco con la ESI, que, es como que todos los temas indistintos que podemos llegar a tocar desde el abordaje con alguna perspectiva o como por ahí intentamos hacer una mirada más feminista, la ESI, aparece en absolutamente
todos lados, en todos los aspectos y los ámbitos, y bueno, y me parece que en esto de las infancias trans o las infancias sexodiversas, debe ser fundamental y urgente la aplicación, porque no sé hace cuántos años, hace muy pocos años me parece que estamos hablando tan abiertamente de una infancia trans o de una infancia sexodiversa respetada, che, existen las infancias sexodiversas, ¿qué onda? Porque como que hace muy poco me parece. Sí, tal cual. De hecho, estaba viendo cuando ayer me invitaron para esto, esta semana justo salió a nivel del Ministerio de Salud de Nación un protocolo que es de recomendaciones para la atención integral de la salud de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias. Digamos, como se está pensando a nivel sociedad, bueno, también ahora tenemos la ley de cupo y de inclusión para la población travesti, trans y no binaria, digo, como que se están haciendo movimientos a nivel social. Mi posición personal es que tiene que ver con los activismos y con los movimientos que venimos luchándolo en las calles, obviamente, y bueno, y que el poder político está tomando estas cosas porque está instalándose muy fuertemente. Pero sí es cierto que a nivel de políticas públicas es un tema que empieza a resonar más en los últimos tiempos, y que está buenísimo que así sea. Yo creo que llegamos un poco tarde y nos queda un montón por hacer, pero bueno, estamos en ese camino también. Al fin se empiezan a derribar esos muros tan dañinos también, porque no es que solamente es como discriminación, sino que es tan profundamente dañino que, no sé, hace que gente no pueda acceder a trabajos, hace que personas no puedan acceder a la salud, a la educación, a un bienestar de vida básico que las personas que por la sociedad entran en la heteronorma las gozan desde su nacimiento. Me parece perverso y me parece a estos tiempos como que, bueno, todos deberíamos mirarlo desde ese lugar de, che, que yo discrimine y que se haga un círculo y que todos discriminemos y que no haya una perspectiva y una conciencia. Después hay gente que asume el poder con esas mismas ideas, y bueno, qué profundamente dañino es y qué daños tan heavy les hacemos a estas comunidades, como que, por ejemplo, no sé, el 80% esté bajo extrema pobreza, bueno, cosas, viste, que te pones a rosquear un poco más y decís, che, mierda, hay que tirarlo todo desde una fibra muy profunda para que estas comunidades vivan en paz. Sí, tal cual. Y esto que ustedes mencionaban en relación al adultocentrismo, ¿no? O a la sociedad internalizada en la familia, que también, por lo menos las estadísticas, que son pocas, pero que empiezan a ver hace unos años, también demuestra que la familia es uno de los primeros lugares de expulsión y de no contención de estas niñeces o de estos tránsitos diversos. Imagínate que te expulsen ya de tu hogar por no... En el peor de los casos, ¿no? Porque también está la violencia simbólica que se ejerce para esas personas que siguen quedándose en esas familias, con un montón de represión de su personalidad, de tener que adaptarse a lo que no se es, a lo que no se siente. Y bueno, y cuando terminan saliendo de esas casas, como huyendo, lo que les queda por fuera, porque las instituciones muchas veces tampoco saben contener, o reproducen violencias también, ¿no? No llamar a la gente por el nombre que le corresponde, que se autopercibe, o, bueno, esto que decíamos de los baños que son para determinadas personas y no para otras, o el bullying también que se reproduce, y muchas veces yo tiendo a no responsabilizar solamente a los docentes porque entiendo que son parte de un entramado, pero muchas veces no están formadas como para poder contener estas cosas, porque a nivel de institución, de vuelta, de políticas públicas, no hay mucho movimiento, más allá de que haya una ley o que haya algún otro protocolo. Los movimientos que tienen que hacerse para que las instituciones sean más inclusivas son más amplios, son capacitaciones, son inversiones desde el rol del Estado, como para que eso efectivamente sea así. No debería ser de otra manera, y sin embargo, bueno, sabemos que nos falta eso un montón. Pero bueno, estamos, yo creo que pensándola y viendo desde muchos espacios cómo cambiar esto, ¿no?
yo tengo esperanzas todavía de que vamos por buen camino, pero sí es cierto que nos falta un montón y que los números nos devuelven que la realidad es, como vos decías recién, bastante crudísima y dura e injusta. Entonces, por ende, tenemos que apresurarnos para cambiarlo todo. Y vos, por ejemplo, Meli, te tocó estar con una persona trans, con un niño trans, o si conoces algún caso de cómo pudieron abordarlo o qué tipo de problemáticas tenía en cuanto a descubrir su identidad. Sí, bueno, hay de todo, ¿no? En general, lo primordial o lo más importante para un buen desarrollo de estas infancias, digamos, es esto, es el apoyo y la contención familiar. Se nota mucho la diferencia cuando hay una familia que acompaña que cuando no, por todo lo que te puede causar, ¿no? Que tu familia o que las personas que te crían, que deberían ser esos apoyos y sostenes, sean también parte de quienes te violentan o reprimen, y esto hay todos los casos y todas las variantes que te puedas imaginar, desde violencia física, psicológica, económica, etcétera. Yo en el consultorio en el que trabajo hay situaciones, cada vez están llegando situaciones más pequeñas, también hay situaciones que nos han pasado de, por ejemplo, que eso está buenísimo, que venga alguien del colegio, a decir, no por una situación de un niño trans, pero por ejemplo, bueno, tenemos un alumnito que es gay y le hacen bullying, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos trabajar? Y eso está re piola, porque es muy necesario trabajar como ahí junto a las instituciones para esto, para empezar a hacer más amigables los espacios que se transitan. Y en el caso donde no hay familia, también pensar qué redes para que esa infancia o esa adolescencia pueda como resguardarse de la violencia que las familias crean. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar mucho, como muy interdisciplinariamente, muy siempre haciendo redes. Otra de las cosas que tenemos en nuestro consultorio es un grupo de pares, por ejemplo, porque también pasa esto de que hay mucha invisibilización. Si a nivel social no todavía está tan, bueno, pensemos que el cupo laboral es del 1%, ¿no? O sea, solo debería garantizarse el 1%, y a nivel social no ofrecemos tantas referencias. Recién empieza a haber algo en la tele, pero bueno, el grupo de pares sirve porque muchas veces no conocen personalmente a otra persona trans o no binaria, por ejemplo. Entonces, empezar a saber que hay otras personas como ellas también da una contención y funciona a modo terapéutico de una manera hermosa, como para sentir que las cosas que les pasan no les pasan a ellos solos, porque por otro lado es esto, el aislamiento, el sentirse que son las únicas personas que sienten lo que sienten, a nivel psicológico también tiene muchas consecuencias, ¿no? No por estigmatizar específicamente a la población, pero sí pasa como pasa con toda la población LGBT, o como nos pasa a las personas que nos corremos de la heteronorma, que hay mucho aislamiento, mucha sensación de soledad. Eso puede llevar a sensaciones muy negativas a nivel de la conformación de la personalidad, e inclusive a autoagresiones. Esta guía, por ejemplo, menciona que también hay como mayor riesgo de suicidio, ¿no? Si pensamos que estamos soles en el mundo, que no hay nadie como yo, que lo único que nos ofrece el mundo es violencia, discriminación. Que está mal para todo el mundo, sí, me imagino, claro. Que terrible, terrible. Claro, por eso digo... Sí. No, decía eso, que por eso lo fundamental es trabajar siempre en red y empezar a ofrecer como otra visión de la vida también, como puede no ser solamente eso, las instituciones pueden ser más inclusivas, de hecho tenemos que construirlas de esa manera, y si no lo están siendo, las tenemos que ahí desarmar un poquito, para hacer estos lugares más vivibles, y no solamente más vivibles para las personas trans o LGBT, sino para todos, porque todos somos diversos y tenemos que habilitarnos en la diversidad
y no pensar que solo hay un modelo único, hegemónico y posible de ser, y si no, la penalidad o el castigo, que es como funciona nuestra sociedad. Pero bueno, hay que desarmar todo eso. Qué importante eso, Meli, de la articulación entre los espacios feministas y las instituciones. Creo que por ahí va. Creo que penetrar desde el feminismo y desde todos los espacios feministas o el mínimo aporte social que tiene el feminismo, que además lo atraviesa absolutamente todo, la articulación con las instituciones, creo que ahí está el penetrar el Estado con ese sistema por ahí tan machista, patriarcal, hegemónico, y bueno, que arrastra todas las otras problemáticas como la discriminación y las violencias. Me parece que es fundamental y que debería ser algo a replicar en todas las instituciones. Eso de mínimamente articular con los movimientos y los espacios feministas, creo que por ahí va la mecha. Sí, tal cual, tal cual. Yo por eso decía esto al principio de que funciona más como voluntariamente o por el activismo, porque yo creo que por suerte las feministas, las transfeministas, nos metimos en todos lados y creo que estamos haciendo, incluso hay unos aportes muy interesantes. Hay una editorial específica trans que funciona acá en Buenos Aires, que se llama Puntos Suspensivos, que sacan libros de todas personas trans y tienen una parte específicamente de conocimiento que se llama justicia epistémica. Y lo que mencionan justamente, uno de sus libros, que yo recomiendo mucho para trabajadores de la salud, que es, no, creo que me voy a equivocar el nombre porque soy malísima, pero Si Sexismo y Salud, creo que se llama, de Anne Millet. Y lo que menciona es eso, que también que las personas, por ejemplo, trans, estén siendo parte de los espacios de salud o de estas instituciones, empieza a transformar todo. Bueno, es un poco lo que decía Loana en relación a esta ley de cupo laboral, ¿no? Bueno, cuando las personas trans empiezan a entrar en las instituciones, de repente no queda otra que la institución se transforme. Yo creo que lo mismo con el feminismo, pero bueno, con esta temática en particular es así. Digo, si en las instituciones no nos transformamos para habilitar que otras personas puedan estar cómodas y transitar los espacios como propios, porque tienen que serlo, porque lo merecen, porque no podemos solo las personas cis tener privilegio de transitar bien los trabajos o los espacios laborales o de estudio, lo que sea. Bueno, por suerte cada vez se están abriendo más grietas para que estas transformaciones sean posibles y no da otro resultado que positivo, aunque cueste, aunque sea trabajoso y lo que sea. Nada, es momento, digamos. Hay que arrebatarles todo. Sí, y además que la gente también, esto de los prejuicios y todo, viste, como una bolsa que tiene muchas golosinas, como que hay una diversidad de cosas, pero la gente también, viste, sí, en esa, después, como te decía hace rato, ponele, qué sé yo, sos súper homofóbico, creces con un montón de privilegios y después tenés aún más la posibilidad de formar parte de un espacio de decisión política que impacta en una sociedad y sos alto homofóbico, o sea, súper dañino desde la docente, el compañerito en la escuela o la compañerita en la escuela, el político, la enfermera, el juez, todo, ¿viste? Es como que eso de la perspectiva de la perspectiva de género y el feminismo que tienen, que bueno, que están en todo, que las atraviesa absolutamente todo, y bueno, tendrá que ser así, penetrar las instituciones para tirar esos muros discriminatorios y avanzar, transformar y avanzar. Sí, tal cual, y a veces digo, porque yo soy de pensar que cuando es así tan claro, por ejemplo esto, una persona homofóbica o una persona, no sé, refacha, o una... Bueno, yo prefiero eso a veces, que muchas veces cuando no nos damos cuenta, y nos pasa a todos que tenemos metido el cisexismo y algunas cosas reproducimos del patriarcado, a pesar de que seamos súper aliados.
Digo, porque tenemos privilegios en otro sentido. En muchos sentidos no, porque ser mujeres, aunque seamos cis, también tenemos un determinado rol en esta sociedad de mucha opresión, de un montón de cosas, ¿no? Porque reproducimos determinado rol en la sociedad. Aún así, a comparación de otras poblaciones, tenemos privilegios que a veces nos nublan. Vieron que circula por ahí la frase de, bueno, que los privilegios no te nublen la empatía. Hay veces que no podemos ver porque estamos muy acostumbrados a nuestra base, partir desde nuestra experiencia, que es inevitable, pero bueno, sí hay también que poder, a veces tener la humildad de entender que, bueno, la posta no la tenemos y que hay otras personas que viven otras experiencias que seguramente nos darían otra visión de las cosas, y en ese punto tratar de colectivizar y construir y escuchar también, ¿no? Aprender a escuchar, que a veces nos cuesta, pero bueno, hay mucho trabajo por hacer y yo soy positiva y esperanzada sobre el trayecto que venimos haciendo como sociedad también, pese a que quede un montón. Bueno, nada, son como muchas variables por deconstruir. Igual también es súper esperanzador el avance que ha tenido el movimiento feminista sobre la masa en general, ¿no? Es súper esperanzador ver cómo hay cada vez más pibas que se suman, cómo cada vez tiramos más abajo ciertas cuestiones y vamos siendo parte de un movimiento de mujeres, de disidencias, transformador y feminista que viene arrasando. Eso es como también, bueno, nos falta un toque más, pero vamos ahí empujando y eso como que vas viendo los resultados que también son súper esperanzadores. Y yo igual, como vos, Meli, también estoy como muy esperanzada y por ahí quizás muy contenta en cuanto a cómo venimos tirando cuestiones y avanzando los movimientos feministas en todos lados. Algo que estaba hablando con mi amiga chilena Rocío, que también vino a hablar con nosotras sobre el feminismo en Chile, es que ellas tienen también esta red de abogadas feministas, Abofem, y nos dimos cuenta de que en un montón de ámbitos en los laborales están estas redes feministas, ya sea docentes feministas o docentes por la ESI, abogadas feministas, psicólogas feministas. Entonces como que está muy bueno ver que en cualquier ámbito en el que te encuentres, yo estoy estudiando comunicación social y hay mi red de comunicadoras feministas, entonces en cualquier ámbito que una se encuentre, tiene esta red, tiene este grupo y esta comunidad de gente que piensa con otra cabeza, que piensa con perspectiva de género. Entonces creo que eso también es muy alentador del hecho de que, bueno, hay gente que quiere cambiar cómo están las cosas y eso es en todos los ámbitos. Sí, en pleno, hemos hecho bastantes avances. Yo creo que hace unos años era impensable, incluso el aborto legal, la marea verde, y esto que es cierto, yo comparto que se ve en todos lados, cómo vamos armando redes y cómo a partir de eso nos fortalecemos y creamos nuevas estrategias inclusive, o bueno, el cuestionamiento que se está haciendo ahora de, por ejemplo, la justicia, esto del cupo. Pero bueno, yo pensaba también en esto como, bueno, por ejemplo, todavía nos sigue faltando Tehuel y yo no puedo creer que haya pasado tanto tiempo ya y que todavía no se sepa nada. Es como pienso, bueno, lo de Guadalupe, que ahora es una chica, no sé si les llega a ustedes allá, pero una chica que hace una semana más o menos, creo que tiene 5 años, que está desaparecida y acá están todos los medios con eso todo el tiempo, que lo celebro, no digo que está mal, pero a la vez pienso, bueno, el silencio que se está haciendo con Tehuel, ¿no? Pero se nota la diferencia un montonazo. Sí, y cómo pareciera que, bueno, hay vidas que importan más que otras, y de vuelta, no quiero decir que no sea re importante la visibilización de esta niña, lo celebro un montón, pero bueno, es una masculinidad trans y parece que nadie habla. De hecho, a las manifestaciones que se están haciendo por Tehuel acá en Buenos Aires, va muy poca gente, la mayoría son personas trans. El feminismo también como que lo está tomando todo el movimiento acá,
pero bueno, hasta ahí. El otro día afuera del Senado y del Congreso, cuando fue la votación, estaban solo los activistas LGBT. Entonces ahí como voy con la parte más pesimista, ¿no? Pero como también nos sigue faltando integrar las luchas para pensarlo de esta manera más integral y no tan, bueno, por un lado, las personas trans, por un lado, incluso, no sé si allá cómo andan con eso, pero acá también seguimos teniendo un movimiento re biologicista, re radfem, o sea, como, ay, no, las mujeres son solo las que nacen con vulva y el resto nos vienen a robar lugares, como esas cosas. Sí, eso en todos lados, más que nada en las redes sociales creo que es donde más se ven ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Sin ir más lejos, el caso de J.K. Rowling, que la escritora de Harry Potter, tuvo este tipo de comentarios así de feminista radical, que bueno, ¿por qué tenemos que decir personas personas menstruantes y nada más las que menstruan son mujeres? Y bueno, es cuestión de vocabulario, ¿no? Esto que decías de respetar el nombre de la otra persona, hablábamos también la semana pasada de una diputada de Juntos por el Cambio que presentó un proyecto para prohibir el lenguaje inclusivo. Entonces, si ya desde el lenguaje, ya desde la palabra, nos quieren invisibilizar, imagínate en sus acciones también. No sé, la verdad que sí, se nota un montón de eso, de que bueno, pero no es realmente un hombre o no es realmente una mujer. Entonces, como que cuando les conviene se meten con todo lo que es la ciencia, porque cuando es por tema de religión, no, bueno, es que, no sé, la Biblia o tal cosa. Entonces, como que se van agarrando siempre donde les conviene. Sí. Sí, igual que esos comentarios radfem me parecen tan violentos como el de la Nata diciéndole a Florencia de la B que, no sé, que tiene pito, ¿entendés? O sea, me parece como también violento. Bueno, cuestiones de las corrientes. Sí, bueno, Kelly, te queremos agradecer una banda por la charla, por haberte mostrado con tan buena predisposición a charlar con nosotras. Nosotras es un experimento esto, Brujas, que es como, bueno, es un podcast, pero también salimos por unas radios FM en algunos lugares de acá, de San Juan. Estamos atinando en Spotify, en algunos espacios como Vainilla Fresh y qué sé yo, pero nada, intentando siempre repensarnos y replantear las cosas y tratando de charlar con la gente indicada para no meter la pata, viste que por ahí también en esto de la deconstrucción de cada uno vienen las metidas de patas inconscientes, pero bueno, nada, es como una banda que te hayas conectado, te queremos agradecer muchísimo porque nada, estas cosas así entre las redes funcionan. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Eso, me parece que está buenísimo que en todos lados estamos aprendiendo también. A veces metemos la pata, pero sí es con esto, con la humildad de que estamos todos aprendiendo y nos puede pasar. Y de vuelta, a veces las personas que tenemos algunos privilegios y otras cosas que no, pero bueno, hay cosas que no las tenemos por qué saber porque no las vivimos con el cuerpo. Entonces está buenísimo encontrarnos con otros y yo apuesto fuertemente a eso, así que muchas gracias a ustedes por la invitación y después pásenme todos los links y esas cosas. Bueno, Meli, muchas gracias por tu tiempo, por tus ganas de querer charlar con nosotras sobre esto, así que bueno, muchas gracias. No, ustedes. Chao, chicas, suerte. Chao, chao. Chao. La verdad, Vale, muy linda la charla. A mí me gustó mucho y me pareció muy enriquecedora como siempre. Una más, Amel, también ahí, que hacen un laburo que piola cuando las instituciones se comprometen y apuntan a políticas piolas. Qué zarpado cómo cambian las cosas, ¿no? Sí, aparte, bueno, también ver cómo lo ven allá desde Buenos Aires, que es totalmente distinto acá, que
las marchas son todos los días, son multitudinarias, pero también a veces esto pasa de que, bueno, no están yendo muchas personas a las marchas, por ejemplo, por la desaparición de Tehuel, y pensar que llevamos nuestro cuarto programa, que ahí te digo bien la fecha, nuestro cuarto programa fue sobre Tehuel, o sea, imagínate que ahora llevamos en el programa número 14 y seguimos hablando de la desaparición de Tehuel, estamos desde abril hablando de esto, pensando sobre esto, entonces como que todavía queda muchísimo por conquistar, ¿no? Pensar que una persona por querer encontrar trabajo, querer conseguir trabajo, desapareció. Entonces, nos parece muy importante por eso el cupo laboral trans, porque se quiera o no, hay gente a la que se la discrimina por este tipo de cosas, y hay gente a la que no se la cree capaz de hacer ciertos trabajos, simplemente por cómo se identifica, por su identidad. Entonces nos parecía muy importante charlar de esto, más que nada sobre las infancias trans, que es donde se pueden, como bien decías vos, Vale, que desde antes de los 12 años sabían que querían cambiar su género, querían sentirse otra identidad, pero tenían que esperar. El hecho de esperar y el hecho de tener miedo de decir, bueno, ¿qué pasa si le digo a mi familia? ¿Qué pasa si le digo a mi amiga, a mi amigo? Entonces, nos parecía muy copado hablar de todo esto. Sí, la verdad que estuvo muy bueno y aparte el aporte de Mel también muy, muy, muy zarpado. Bueno, esto ha sido el programa de hoy, muy zarpado el programa de hoy, la verdad que como siempre les invitamos a que nos sigan apoyando, a que nos sigan escuchando, que sigan nuestras redes. Nosotras somos Brujas, somos un proyecto de abordaje, bueno, somos un proyecto de podcast o esto, que siempre intentamos abordar las cosas con una perspectiva de género, somos feministas. Y bueno, nada, queremos invitarles a que nos escuchen y si les ha gustado lo que hacemos, síganos en nuestras redes, en Facebook estamos como Brujas, en Instagram estamos como Brujas en la Radio, tenemos Spotify, donde salimos como Brujas, y en YouTube, que salimos como Brujas en la Radio. También nos pueden aportar un cafecito, manso, una monedita para que podamos comprar mercadería todos los meses, no, para que podamos ir sosteniendo esto que lleva su laburo y que lamentablemente en este mundo nada se hace sin plata. Sí, y muy importante también esto de que con un cafecito mínimo que son 50 pesos, para nosotros nos puede servir el día de mañana ahorrando con un micrófono bueno para que nos escuchen mejor, cosas así. Entonces, en cafecito.app /Brujas en la Radio, ahí nos pueden dejar sus cafecitos. Igual, siempre dejamos los links en nuestras redes, dejamos todos los links en YouTube. Entonces, donde nos quieran encontrar, nos van a encontrar. Si nos buscan, nos encuentran. Nada, y bueno, y los viernes la primicia sale por Vainilla Fresh, que les invitamos también a que escuchen, a que activen ahí la página de Vainilla, que me gusteen su Facebook, que sale como Vainilla Fresh, que le pongan también ahí me gusta y sigan en Instagram, que están como vainillafresh.ok. Tienen un montón de otros espacios, proyectos. Es un proyecto independiente de comunicación audiovisual y bueno, tiene de todo un poco. También los miércoles estamos saliendo a las 20 horas en la radio comunitaria La Montonera, FM 102.9, que también nos parece un espacio muy copado para poder seguir difundiendo todo lo que es el proyecto Brujas. También nos está auspiciando la distribuidora Olivares. Sí, la distri de la Mile, que está en Hachal, se encuentra en Hachal, acá en la provincia de San Juan. Tiene una banda de promos y cosas piolas para el escabio. Bueno, en Hachal, San Juan, ahí tienen un montón de promos, de cosas bastante zarpadas. De hecho, les avisamos que en nuestras redes prontito se van a estar enterando de un sorteo de escabio que vamos a estar haciendo junto a la distri, que se recopó ahí, así que estén atentos y atentas
a nuestras redes, sigan ahí, distribuidora-olivares- para que sigan a la distri y se enteren también las promos, que tiene promos resarpadas. Te saca promo para el Día del Padre, promos de latas, de vino, de algún otro escabio rico. No, la verdad que muy completa la distri, y tiene ahí su site web también para que le chusmeen todo lo que es precios. No sé, creo que no tenemos nada más para decir. No, Juli. que estén atentos a la página de Vainilla, que Mica va a estar subiendo su post sobre, bueno, todo lo que es el orgullo LGBT, y también que lo empezamos a cuestionar desde un punto donde, bueno, no es nada más love is love, amor es amor, sino también que una persona de la comunidad LGBT también puede no amar simplemente, y no hay que pasar todo por ese ámbito del amor, qué sé yo. Es muy profundo, mucho, claro. Pero mucho más profundo que él solamente elegir a quién amar. Porque hemos resuelto y han resuelto amar bajo un montón de situaciones en contra. Sin embargo, hay otras cosas mucho más profundas que también hay resaltan y que son fuertes, como dice Juli, que no es solamente love is love. Bueno, así también que ahí en nuestras redes sociales, en Instagram, estuvimos preguntando a nuestros seguidores, digamos, qué les pasó con este mes del orgullo en cuanto a qué sintieron, si piensan que está cambiando algo, si piensan que no. Y la verdad me llamó mucho la atención una respuesta que decía que, bueno, le molestaba que las empresas aprovecharan este tipo de situaciones y lo hagan como una celebración comercial, porque es una protesta por derechos básicos que aún hoy en día no los tienen, y es muy agotador esto de vivir el día a día con prejuicios, con falta de derechos y con un montón de cosas. Y bueno, estas empresas que siempre desde el lado, digamos, comercial, lo utilizan como si fuera un San Valentín, como si fuera Navidad, y bueno, no es así. Y bueno, todo este tipo de situaciones las vamos ahí debatiendo un poco en nuestros pods en Vainilla Fresh, así que no se olviden de pasar también por ahí. Bueno, sería todo, creo, Julia, entonces nos despedimos. Sí, así que nos van a estar escuchando el viernes que viene a las 20 en Vainilla Fresh, y el miércoles a las 20 en la radio comunitaria La Montonera. También nos pueden escuchar cuando quieran. Si nos quieren escuchar un domingo a la noche, un martes a la tarde, nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Exactamente. Para la gente que no le gusta seguir las reglas, escúchanos en YouTube y en Spotify, que ahí lo pueden hacer cuando quieran. Bueno, hasta la próxima, Juli. Nos vemos, chao.